Shirou y Kiritsugu se encontraban viajando en dirección al pueblo de Aylesbury. Shirou sabía que tenía que concentrarse, iba directo hacia un conflicto contra los apóstoles muertos más poderosos, cualquier error podría causarle la muerte. Pero, aún así, no podía alejar su mente de las conversaciones que tuvo anoche. Él se encontraba acostado en su cama, estaba agotado, hacía una hora que había logrado terminar de reformar a Caliburn. Ahora la espada estaba reposando dentro de la vaina que habían comprado para esta. Llamarla Caliburn ya no sería correcto, ellos no solo reformaron la espada a través de sus fragmentos, gracias a los contactos de su padre, también habían conseguido los fragmentos de Merodach. Esta era la espada en la que se basó Gram, y Caliburn se basó en Gram. En pocas palabras, Merodach era el prototipo de ambas espadas. Sin embargo, si Caliburn fuera a enfrentarse a cualquiera de estas dos, esta perdería miserablemente. La razón era la siguiente. Merodach fue creada en el auge de la era de la magia, la era de los dioses. Esta era una espada relacionada al propio Marduk, el asesino de Tiamat, y con la que, probablemente, descuartizó a la diosa primordial después de asesinarla. Gran fue creada en base a Merodach y, a diferencia de Caliburn, fue creada como una espada hecha para la batalla, además de ser anterior a esta y, por ende, creada en un tiempo donde la magia era más poderosa. Por otro lado, Caliburn era más parecida al símbolo de un monarca, una espada ceremonial. Por ende, Caliburn siempre perdería fácilmente ante ambas o, al menos, hasta ahora, desde que se enteró acerca de Avalon, él intentó rastrearla utilizando su hechicería y, milagrosamente, la vaina se manifestó delante de él. Usando su análisis estructural, él pudo registrar su historia y, entonces, fue capaz de ver a las dos. Al rey Arthur y a la espada de la victoria prometida. Shirou estaba seguro de que no podía rastrear a Excalibur, al ser una construcción divina, no entendía por completo su estructura, pero podía afirmar algo. Si Excalibur y Merodach se enfrentaran, Merodach perdería. Si él hablara de esto con Flat y le explicara las especificaciones de las armas, entonces el chico diría algo así. Oh, entonces Caliburn es un arma de grado B. Gram era originalmente un arma de grado A. Pero, después de chocar contra Gungnir, lo que causó su ruptura, y de ser reformada, se convirtió en un arma de mayor grado E, incluso se volvió tan poderosa que asesinó a un dragón. Merodach era mucho más poderosa que la gran original. Pero más débil que Excalibur, un arma de grado A, por ende, es muy probable que Merodach sea un arma de grado A y fue igualada o superada por su sucesora, Gran, al ser reformada y recibir la sangre Fafnir, algo así, ¿verdad? Shirou no podía entender cómo Flat podía explicar las capacidades de armas legendarias usando términos de videojuegos, y tampoco sabía si realmente las cosas sucedieron de esa forma. Pero, el llevarle la contraria, solo le arrojaría a conversaciones sin sentido. La Caliburn reforjada era más poderosa que la original. Ellos utilizaron los fragmentos de Merodach y los fusionaron con los de Caliburn. En un principio, ambos, él y su ancestro, se plantearon si debían convertir a Caliburn en una espada hecha únicamente para la batalla. Sin embargo, al conocer su historia y sus capacidades, Shirou decidió mantenerla como una espada que, si bien podía ser usada como un arma para la batalla, era también un símbolo de la autoridad del rey. Usando los términos que Flat le había enseñado, la nueva Caliburn debía ser un arma de rango A, aunque él no sabía qué tan fuerte se volvería en manos de un rey apropiado. Súbitamente, algo sonó sacándolo de su ensoñación. Yume ni mite ita ano ino kage ni todo kana isakebi, era el tono de su celular. Shirou lo agarró y observó quién lo estaba llamando. Desde su partida de la torre del reloj no había hablado con casi nadie. Habló con Rin una vez, hace algunas semanas, y su conversación pudo resumirse en: Rin, una vez que vuelvas, vas a tener que darme explicaciones. ¿Entiendes? Le cortó ella con un tono de voz que reflejaba que no aceptaría un no por respuesta. Sí, lo sé, respondió él de inmediato. Más te vale. Hasta ahora nos hemos cuidado el uno al otro, podría tomarme esto como una traición a mi confianza, ¿sabes? Sí, lo sé. Shirou realmente estaba arrepentido y quería mostrárselo de alguna forma. Eres realmente una buena persona, Rin. No presentaste una denuncia cuando me descubriste. Actuaste como mi tutora para ayudarme a pasar mis exámenes. Yo, realmente estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. ¿A qué viene todo esto, idiota? Preguntó ella, algo avergonzada. Simplemente estoy actuando como una buena segunda propietaria, siéntete agradecido. Muchas gracias, Rin. Aunque todavía un poco avergonzada, ella continuó.
He oído de los trabajos y las cosas que ha hecho tu padre, esto preocupó al pelirrojo. Realmente, no puedo creer que seas su hijo, tú de todas las personas. Es una larga historia. Shirou hizo una pausa. El viejo, él ya no es exactamente la misma persona que era antes, ella no opinó sobre esto, simplemente dijo. No sé en qué estés metido, pero, sea lo que sea, asegúrate de volver con vida. No puedes morir sin antes darme explicaciones, ¿entiendes? Esta vez, él sonrió, aunque no todo estaba solucionado, sentía que se le removía un peso de encima. Sí, nos vemos en un mes. Por otro lado, Lubia no le había llamado, él realmente estaba preocupado por esto. El aprendiz de Magus conocía muy bien la relación antagónica que su padre había tenido con la familia Edelfelt. Esta lo había llevado a enfrentarlos en varios trabajos, y el chico tenía miedo que Lubia comenzara a verlo como a un enemigo. Él no quería llamarla, quería enfrentarla directamente, sabía que, cuando volviera a la torre del reloj, tendría que hacerlo. Caules, por su parte, le envió un mensaje preguntándole cómo estaba. Él le respondió y, con eso, empezaron una conversación. En esta, él le explicó por qué había ocultado su apellido y cuál era su relación con Kiritsuru. A Caules le pareció entendible que el pelirrojo ocultara su apellido, y él también le contó sobre su problemática relación con su hermana y algunas cosas sobre su relación con el resto de su familia. Aunque Shirou no le había mencionado acerca de Ilya, de forma directa, a él le pareció divertido que ambos tuvieran una hermana mayor con la que tuvieran una relación complicada, en el caso de Caules, Y. Bueno, directamente no tenía relación con Ilya, y eso era algo que él deseaba arreglar. Y ahora, lo estaba llamando Gray. Hola, Gray. Preguntó Shirou. Shirou, ¿eres tú? Habló la chica desde el otro lado de la línea. El chico asintió, más por hábito que porque realmente ella pudiera verlo. Sí. Ya veo, bueno, quería saber. ¿Cómo estabas? Bien, mi viejo y yo estamos preparándonos para un trabajo. ¿Tu padre? Emiya Kiritsugu, ¿verdad? Sí, sé que tengo un montón de explicaciones que dar, pero... Él no sabía cómo expresarse adecuadamente. Mi padre creyó que sería rechazado por los demás si sabían de antemano de mi relación con él. Tal vez incluso podrían querer vengarse de él utilizándome a mí. Shirou se rió ligeramente. ¿Sabes? Al principio me hice el fuerte diciéndole que no me importaba que me juzgaran por estar relacionado con él, aunque, supongo que al final, vio a través de mí. Gray susurró unas palabras. ¿No querías que te juzgaran por otra persona? Sí. No me avergüenzo de mi relación con Kiritsugu, me enorgullezco de ser su hijo. Pero, para mantenerme a salvo, él decidió que ocultarlo era lo mejor. Yo, lo entiendo. Sin que el chico pudiera verlo, ella se tocó el rostro. Lo sé bien, el chico pudo notar que había algo más en sus palabras. Pero prefirió no presionarle. ¿Volverás a la torre del reloj? Preguntó Gray, cambiando de tema. Sí. Solo espero que el maestro todavía me acepte en sus clases. Parecía bastante tenso cuando se encontró con mi viejo, eso sacó una pequeña risa de la aprendiz del Lord. Ella recordó el aspecto fantasmal con el que su maestro había quedado después de su reunión con el padre de Shirou, aunque ella se preocupó al principio, después de que Flat comenzara a hacer tonterías presumiendo su autógrafo, el maestro le hizo su famoso agarre, demostrando que, al final, estaba bien, o al menos, lo suficientemente bien como para enojarse. Otra cosa sorprendente fue la aparición de Reines en el despacho del Lord después de las clases, ni siquiera la joven dama podía actuar tranquila después de saber que el infame asesino de Magus le hizo una visita a su querido hermano mayor. Aunque mi maestro estaba un poco afectado después del encuentro con tu padre. No parece que lo odie, o algo así, en particular, simplemente lo escuché decir que no quería tener que volverlo a tener como enemigo nunca más. ¿Enemigo? ¿El viejo y el maestro fueron enemigos? Eso parece. No pude averiguar mucho. Pero parece que ambos se conocieron en Japón, en una ciudad llamada Fuyuki. Ya veo, esas declaraciones confundieron al chico, según lo que le había dicho Kiritsugu, él había viajado a Japón para alejarse del mundo iluminado por la luna. ¿Por qué él y su maestro habían sido enemigos? Espera, ¿el maestro fue a Japón? Eso parece. Pero no fui capaz de hacer que me contara más. Al darse cuenta de que se habían ido por las ramas, Gray intentó volver al tema principal. Pero eso no es de lo que quería hablar, lo que quiero decir es que, estoy segura que el maestro seguirá enseñándote. Tal vez por eso se refería a Fuyuki como, maldita ciudad. Pensó el chico sin poder dejar de reflexionar sobre estas revelaciones.
Sin embargo, al ver la efusividad que puso la chica en su última declaración, él salió de su embobamiento. Gracias por el apoyo, lo necesitaba. Haré todo lo que pueda para volver a la torre del reloj. En ese caso, nos veremos en 2 semanas, dijo alegre la chica. Sí, gracias Gray. Por cierto, ¿terminaron con la reunión social con la familia y Selma? Bueno, fue una reunión social, al menos, al principio, después se convirtió en un caso también. ¿En serio? Sí, te contaré todo cuando volvamos a vernos. La llamada terminó y el pelirrojo sentía que se le quitaba otro peso de encima. Ya se estaba haciendo tarde e iba siendo la hora de acostarse, mañana sería el día, él estaba nervioso, ¿sería capaz de ser de ayuda? Si algo había aprendido de su padre era a tener en claro sus habilidades. Dicho esto, él se hizo a sí mismo un autoanálisis, debió de cumplir 15 años, o al menos eso creía, porque realmente no sabía ni siquiera cuál era el día exacto de su cumpleaños. Habían pasado 2 años desde que empezó a estudiar como herrero, desde ese día en que se encontró con Muramasa, y 1 año, escolar, desde que ingresó a la torre del reloj. En todo ese tiempo Shirou había aprendido bastante. Aprendió, gracias a su ancestro y a las clases de mineralogía, las propiedades de muchos metales. Estudió las aleaciones que estos podían crear cuando se combinaban. Aprendió también de las propiedades de elementos no metálicos, pero que se habían usado en muchas armas para darles propiedades especiales, las escamas de Wyvern, sus garras y dientes, incluso había aprendido a trabajar con huesos de seres humanos y de especies fantasmales. Por un momento, el pelirrojo creyó que podía trabajar con cualquier material. ¡Qué ingenuo! El chico alzó sus manos vendadas, estas estaban llenas de cortes y magulladuras, incluso había una que otra quemada, sus dedos le temblaban y el simple hecho de moverlos le causaba un gran dolor. Sin embargo, él sonrió, estas heridas eran el resultado de haber reformado a Caliburn. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tan lejos estaba de su objetivo. Caliburn era una reliquia heroica de rango B en el mejor de los casos, y él solo la había reformado, utilizando, tanto sus fragmentos, como también los fragmentos de Merodach, un arma de, tal vez, rango A. Pero, aún así, el pelirrojo no pondría ninguna excusa. Gracias a su análisis estructural, él pudo examinar la estructura de ambas espadas, aunque con Merodach no pudo analizarla por completo al ser una creación divina. Él vio cómo Caliburn fue forjada y tenía sus fragmentos como base, en comparación con crear una nueva espada. Al reconstruir una espada, en vez de forjarla desde cero, el aprendiz de herrero tenía una abrumadora ventaja. Y mi objetivo es crear la espada más grande que se haya visto hasta ahora, una espada que sobrepase a Caliburn y Merodach, y la tendré que crear desde cero. Shirou no se deprimió, o al menos, no del todo. Pero se había dado cuenta de su realidad. Estoy muy lejos de alcanzarla. Por supuesto que lo estás, mocoso. Nuestra familia ha estado forjando por más de 500 años, y las veces que hemos sido capaces de alcanzar algo como la espada definitiva pueden ser contadas con los dedos de una mano. Y, al final, ninguna de ellas logró llegar a lo que ansiamos. Solo llevas 2 años entrenando seriamente, has logrado más de lo que la mayoría lograría, de hecho, casi te llamaría prodigio. Gracias abuelo, daré lo mejor que tengo para alcanzarla, sonrió el chico. Instintivamente Muramasa sonrió. ¿A cuántos de sus descendientes había guiado? Él ya había perdido la cuenta y, aunque ninguno alcanzó la espada definitiva, el herrero se sentía orgulloso de lo que habían logrado todos y cada uno de ellos, y su último descendiente no era la excepción. Apenas estás comenzando, como herrero, y como magus, todavía te queda un largo camino, aprovecha todas las experiencias que este viaje te traerá, mocoso. El aprendiz de herrero asintió. Es cierto, su camino como herrero solo estaba comenzando. Y su camino como magus no era muy diferente. Por un momento, él rememoró su primer año en la Torre del Reloj, gracias a las clases de Lord Tambellio, en la Facultad de Fundamentos Generales, fue capaz de aprender lo más básico de lo básico. El estudio del mana y las diferencias entre, el mana del mundo, y el Od dentro de él. También aprendió cosas como, el estudio de las líneas ley, cómo sentirlas y analizarlas, así como la ubicación donde se encontraban. Aprendió los diferentes tipos de hechicería. Ofensiva, defensiva, curativa, simpatizante, contagiosa, etc. Otro de sus logros, aunque uno más personal que otra cosa, fue lograr que su compañera de clase no se sintiera tan incómoda con su presencia, incluso logró conocer su nombre. Ayaka Sahyou, aunque, todavía no había logrado que ambos tuvieran una larga conversación sin que la chica pareciera incómoda.
Pero, algo era algo. En sus clases en el departamento de mineralogía, había mejorado en el uso de su análisis estructural, gracias al constante uso de este para analizar, tanto minerales, como piedras preciosas y diferentes metales. Además, como la mayoría de los trabajos los realizaba con Rin y con Luvia, él había aprendido acerca de su hechicería de joyas, aunque él no podía transferir su oda a joyas y usarlas para lanzar diferentes tipos de hechizos, se le habían ocurrido unas cuantas ideas sobre cómo utilizar la transferencia de energía a su favor. Sin embargo, todavía no tenía los conocimientos necesarios para poner a prueba su teoría, tendría que esperarse a su segundo año, además de pedirle ayuda a Rin, o a Luvia si lograba que le perdonase. Por otra parte, las clases de Lore el Melloy eran una burbuja de aire en medio de una inundación. El pelirrojo sabía que su primer año, al ser el más general, sería también el más complicado. En las otras clases hubo muchas situaciones en las que, debido a su falta de afinidad elemental con alguno de los 5 grandes elementos, simplemente no podía hacer casi nada. Esto provocó que sus calificaciones cayeran y que tuviera que aferrarse a lo poco que podía hacer y esforzarse el doble, o el triple, que los demás, a veces incluso podía llegar a ser muy frustrante. No obstante, Lore el Melloy II, lograba sacar el potencial de cada uno de sus alumnos. Él recordaba la primera vez que Caules le mostró su hechicería al profesor. ¿Por qué estás usando evocación espiritual? Incluso si tienes cierto talento en esa rama. ¿No es obvio que tu talento radica en la hechicería bioeléctrica? Dijo el joven Lord. Con él no había pasado lo mismo, porque, a diferencia de Caules, él ya había encontrado en lo que era bueno. El problema es que, ya que en lo que el pelirrojo tenía talento era en un área tan específica, el joven Lord decidió darle algunas alternativas que complementen su hechicería. De hecho, se los enlistó. 1. Intenta manipular la forma de tus proyecciones, de esta manera puedes lograr que se adapten mejor a tus necesidades. 2. Refuerza tu cuerpo al mismo tiempo que refuerzas tu proyección, para que así ambos sean más resistentes. 3. Y, finalmente, estudia las runas. Con estas, incluso si no tienes alguna afinidad elemental, podrás utilizarlas a tu favor. De hecho, considerando que eres un herrero, al aprenderlas podrás grabarlas en tus armas y darles otros efectos. Shirou, siguiendo los consejos de su maestro, había practicado y, hasta ahora, los resultados habían sido variados. Podía manipular ligeramente la forma de sus armas, su largo, peso, y grosor. Pero manipular la forma a su complacencia era algo que todavía estaba fuera de su alcance. Él era capaz de reforzar su cuerpo en poco tiempo, todavía no podía hacer cosas locas como moldear el acero con sus manos desnudas. Pero su refuerzo era lo suficientemente bueno como para resistir cosas como los ataques de los familiares de Shinji. Sin embargo, el pelirrojo todavía no era capaz de reforzar su cuerpo y el arma que estaba utilizando al mismo tiempo. Y, por último, y más importante, su estudio con las runas. Desgraciadamente, él planeaba ahondar en las runas durante su segundo año de aprendizaje. Pero el tiempo no estuvo de su lado, había aprendido las runas básicas. Pero no era capaz de combinarlas o de utilizar efectos complicados con estas. Y esta era la razón por la que Kiritsugu no quería revelar su relación con el aprendiz de Magus hasta haber completado su segundo año de estudio. Durante su primer año, solo había recibido el abreboca, la educación general que todos deberían saber y, en su segundo año, es cuando comenzaría a especializarse. Pero el destino era caprichoso y, si querían tener mayores probabilidades de recuperar la cresta de los semilla, entonces tendrían que arriesgarse. Hablando de la cresta de los semilla, Kiritsugu se había asegurado que Shirou supiera usar todas las herramientas que tenía a su alcance, haciendo de su entrenamiento casi un infierno. El pelirrojo había pasado horas durante días disparando a varios objetivos, desde inmóviles hasta móviles. Había aprendido a utilizar todo tipo de pistolas desde las más antiguas hasta las automáticas, incluso con el uso de una mira o de un silenciador. Aunque eso no fue lo realmente malo del entrenamiento, una de las primeras cosas que el asesino de Magus le enseñó, fue a autohipnotizarse. Él lo hacía cuando tenía que proyectar un arma más poderosa de lo habitual, como Caliburn, que gastaba gran parte de su oda al proyectarla. En ese caso, él utilizaba el comando Trace On, mientras que, para activar rápidamente la hechicería temporal de su cresta mágica, él utilizaba el comando Time Alter. El asesino de Magus también le enseñó cómo debía moverse para no poner más presión sobre su cuerpo, bueno, más de la que ya estaba poniendo al acelerar su tiempo. Viejo, ¿para qué trajiste esa pistola?
Kiritsugu estaba cargando unas balas de goma en una pistola neumática. Shirou, me dijiste que Avalon funcionaba cuando estabas cerca de la aprendiz de Lorel Melloi, ¿no es así? El pelirrojo asintió. El asesino de Magus terminó de cargar las balas. Eso está bien. Sin embargo, Avalon solo funcionará con todo su poder cuando estés cerca de la chica. Una vez que te alejes mucho de ella, su rendimiento dependerá del mana que tenga almacenado. Como no utilizas ningún tipo de escudo, tu única herramienta a la hora de defenderte serán tus propios reflejos, y la alteración temporal para esquivar. Entiendo, pero eso solo funcionará si eres capaz de usar la hechicería en cuestión de segundos. Así que, para mejorar tus reflejos y para acostumbrarte a utilizar el doble arcel con mayor naturalidad, voy a dispararte, y tú tendrás que activar el Time Alter para esquivarlo. ¿Qué? Tranquilo, esta pistola está diseñada para disparar un poco más lento que las habituales y solo serán balas de goma. Kiritsugu apuntó el arma hacia Shirou. En su mente el joven aprendiz de Magus solo pudo pensar en algo. ¡Oh mierda! El resultado de ese infernal entrenamiento fue que el pelirrojo acabara con múltiples moretones en todo su cuerpo por sus intentos fallidos. Kiritsugu tampoco le permitió reforzar su cuerpo ya que el dolor lo ponía en alerta. Sin embargo, al final de esos 2 horribles meses, él se había acostumbrado a activar el Time Alter en cuestión de segundos, permitiéndole esquivar las balas, la mayoría de las veces. Rou. Shirou. Shirou. Gritó su padre sacándolo de su ensoñación. ¿Eh? ¿Estás bien? Las lágrimas de Fénix funcionaron, ¿verdad? El pelirrojo asintió. Sí, simplemente estaba algo nervioso, así que me perdí un poco en mis pensamientos. En vez de dejar que Avalon le curase de sus heridas causadas por la reformación de Caliburn y por su entrenamiento, Shirou prefirió usar lágrimas de Fénix, para, de esta forma, no agotar el mana que la vaina tenía. Estas eran parte de las medicinas que Kiritsugu había comprado, y se sumaron a las que el Dr. Piezeman les había dado. Aunque, ellos no tenían muchas debido a lo extremadamente caras que eran, su precio era tan alto debido a que los Fénix eran casi inexistentes en la era actual. El autónomo asintió. Finalmente, ambos llegaron hasta un puesto de venta de gasolina. Ahí, Kiritsugu estacionó el auto y se bajó de este mientras tomaba su maletín. Vamos, hemos llegado. El aprendiz de Magus siguió a su padre, al darse cuenta de a dónde habían llegado. El pueblo de Aylesbury se encuentra a 1 kilómetro de distancia. Hay numerosas barreras y campos delimitados que protegen la zona, así que será mejor hacer el resto del viaje a pie. La asociación y la iglesia han preparado un lugar para reunirnos a medio kilómetro de distancia, ¿no es así? Preguntó el pelirrojo. Kiritsugu asintió. Mientras caminaba, Shirou le preguntó. Viejo, hay algo que no entiendo. ¿Por qué vamos a atacar el lugar justo antes de que el ritual sea completado? Aunque, tanto la asociación de Magus, como la iglesia, han estado monitoreando el área, todo lo que se ha invertido en el pueblo son fondos legítimos, así como trabajo humano. Por lo que, no pueden actuar, incluso si saben que es una granja para los apóstoles muertos. Mientras esa justicia humana se mantenga, no pueden actuar hasta que lo sobrenatural haya mostrado acto de presencia. ¿Y la vez anterior? Sucedió más o menos igual. La asociación y la iglesia atacaron cuando el ritual estuvo a punto de ser completado y, aunque lograron detenerlo, todavía provocó la degradación prematura del planeta. ¿Y ahora va a pasar lo mismo? Kiritsugu asintió. Hace 5 años los apóstoles muertos empezaron a invertir en la tierra una vez más. Fue entonces cuando la asociación volvió a monitorear el pueblo. The Dark Six, el segundo apóstol muerto dentro de los 27, ¿qué tan poderoso, o poderosos, será para que el ritual que sirve para su renacimiento, incluso incompleto, sea capaz de degradar todo el planeta? Pensó el chico. Después de 30 minutos de caminata, en una colina se podía ver una especie de campamento. Este estaba rodeado por barreras y campos delimitados, así como por ejecutores y demás miembros de ambas organizaciones. La asociación y la iglesia necesitan modernizarse, susurró Shirou. El autónomo asintió. Ambos llegaron hasta la entrada del campamento y se encontraron con 2 ejecutores, uno de la iglesia y otro de la asociación. Este último reconoció a su padre y, de mala gana, los dejó pasar. El campamento podía separarse en 3 partes. Las instalaciones de la iglesia, las de la asociación y, en el medio, los trabajadores autónomos. Oh. Pero si es el asesino de Magus, Shirou se giró hacia el origen de la voz para ver a un hombre de unos 30 años.
Su apariencia diabólica era como la de un forajido estadounidense. Él poseía una cara llena con cicatrices, ojos afilados con una mirada oculta por sus lentes oscuros, un cuerpo musculoso y una chaqueta negra hecha de pieles desolladas de bestias mágicas. Él también olía a sangre y a pólvora, esta esencia emanaba de todo su cuerpo. ¿Shishigou Kairi? Preguntó Kiritsugu al notar al mercenario. El hombre se acercó mostrando una sonrisa afilada. El mismo. Había oído que habías vuelto al negocio. Pero nunca esperé verte aquí. Considerando lo que está en juego, era imposible que no viniera, contestó Kiritsugu de forma calmada. Sí, tienes razón, la paga es muy buena, dijo el nigromante. Yo no me refería a eso. Pensó el asesino de Magus. Esta vez no vine para saquear cuerpos, ni por el pago. Kairi lo miró extrañado, pero no hizo preguntas. ¿Y el chico? Es mi hijo, Emiya Shirou, respondió Kiritsugu. Shirou, este es Kairi Shishigou, un lanzador de hechizos y un trabajador independiente al igual que nosotros. Me he encontrado con él en algunos trabajos. Encantado, contestó Shirou educadamente. Sin embargo, el nigromante no contestó. Por un momento, un incómodo silencio reinó por todo el ambiente. Kairi se quitó los lentes, los limpió y, al ver que la imagen de Shirou no desaparecía, él hizo la pregunta. ¿Es en serio? Ambos no entendieron la pregunta. ¿A qué te refieres? Preguntó el asesino de Magus. Nada. Es que, nunca pensé que tú, de todas las personas, fueras un hombre de familia. ¿Tan extraño es? Preguntó Shirou. El nigromante sonrió de forma incómoda. Ve bueno chico, tu padre fue nombrado como el asesino de Magus por haber derribado un avión entero con tal de cazar a un apóstol muerto. Es algo extraño que te digan que esa persona es un hombre de familia. Kiritsugu frunció el ceño al recordar la última misión que él realizó junto a su maestra. ¿Viejo? ¿Sucede algo? Al ver que Shirou lo miraba con curiosidad y preocupación, él aclaró. Discúlpame, estaba recordando esa misión. Borzak había convertido a todos los pasajeros en sus extensiones. Así que lo más seguro era eliminarlos a todos derribando el avión. ¿Borzak? El apóstol muerto, aunque a Shirou le hubiera gustado conocer más sobre la historia, los tres fueron interrumpidos por un tercero. Eres un humano bastante interesante, ¿sabes? Shirou se giró para ver a un sacerdote anciano, el hombre era bastante alto y tenía el cabello blanco. Usaba anteojos y vestía con una túnica ceremonial. Disculpe, ¿se refiere a mí? Preguntó Shirou. Sí. Asintió el sacerdote con una sonrisa. Mi amo se interesó en usted después de sentir la energía que emana de esa arma que porta en su cinturón. ¿Puede sentirla? Se encuentra inactiva, dijo Shirou extrañado. El sacerdote asintió. Incluso si no está siendo utilizada, es una espada sagrada muy poderosa, su poder se siente a mucha distancia. Siempre que seas capaz de sentir este tipo de cosas, claro está. Súbitamente, una pequeña rata caminó hasta el sacerdote. Él la recogió y, empezó a hablar con esta. La rata pareció decirle algo y él asintió. Parece que mi señor quiere conocerlo. Sin embargo, debido a que la iglesia no le permite venir en persona, y tiene que atender a otra persona, no puede venir. No obstante, él dice que lo buscará cuando inicie la operación. Con esto dicho, el sacerdote comenzó a alejarse. Espera. ¿Quién eres? El viejo hombre se detuvo y le contestó. No tengo nombre propio. Pero me conocen como el rey de las ratas. Kiritsugu entrecerró los ojos. Shirou, ten cuidado. ¿Por qué? Preguntó el pelirrojo confundido. Chico, el rey de las ratas es como se le conoce a uno de los familiares de Meren Solomon, uno de los apóstoles muertos que trabaja para la agencia de entierro, contestó Kairi, a lo cual Kiritsugu asintió. ¿Hay apóstoles muertos trabajando para la iglesia? 2 hasta ahora, tal vez 3 en realidad. Nuevamente, la conversación fue interrumpida, aunque, esta vez, por 3 personas, 2 mujeres y un hombre, estos estaban encima de una tarima. Las 2 mujeres son jóvenes, una de ellas es una mujer de ojos y cabello marrones, su cabello es largo y lo lleva en una cola de caballo. Ella viste con un traje blanco mientras porta un látigo. Se podía decir que ella denotaba nobleza por encima de todas las cosas. La otra era una mujer con un uniforme de la iglesia y, al igual que la otra mujer, su cabello era largo. Ella sonreía de forma amable. Pero a Shirou le hacía temblar la espina dorsal. El último, es un hombre mayor que se encontraba vistiendo con ropas ceremoniales de la iglesia. Shirou sintió una mano en su hombro y miró a su padre.
La chica con el látigo es la subdirectora de la Torre del Reloj, Bartomelo y Lorelei. La otra mujer es la directora de la agencia de entierros, Narvarek. Y, por último, el hombre es el cardenal Laurentis, se dice que es el hombre más cercano a obtener la posición del próximo papa. Shirou asintió, estas personas eran extremadamente poderosas, en varios sentidos. El cardenal fue quien dirigió la operación. Estamos reunidos aquí en armonía, incluso con nuestras diferencias, para destruir a un enemigo en común. A pesar de lo que dijo el cardenal, Shirou podía decir que las tres partes que conformaban a los reunidos querían matarse entre sí. No obstante, la mirada de las dos mujeres detrás del cardenal cayó cualquier intento de disputa. La operación se llevará a cabo dentro de 10 minutos y se conformará de 3 fases. La primera fase será la incursión de la vanguardia, esta estará conformada por miembros tanto de la asociación como por miembros de la iglesia. La segunda etapa estará conformada por los autónomos pagados por ambas organizaciones, ustedes se encargarán de desestabilizar la formación del enemigo. La última y tercera etapa estará conformada por los miembros más poderosos de las dos organizaciones. Una vez conocida la ubicación de nuestros objetivos, los atacaremos utilizando a los más poderosos de nuestro arsenal. Dicho esto, la familia de Magus, los Ainsworth, han aceptado ayudarnos utilizando su hechicería, Flasher, para llevarnos hasta el pueblo sin que los apóstoles muertos puedan detectarnos. Prepárense, comenzamos en 10 minutos, Flasher. Si Shirou recordaba bien, este era un tipo de hechicería de desplazamiento que sustituye algo por otra cosa. Había sido creado como un derivado de la alquimia, y el sistema poseía una regla fundamental. El reemplazo siempre sufrirá algún tipo de degradación. Es considerada como una hechicería básica y de bajo nivel, por lo que, son muy pocos los que la usan. Sin embargo, se decía que había una familia que se había dedicado a pulir esta hechicería al máximo de su nivel, al punto de que había podido minimizar la degradación por varios medios y utilizarlo en multitud de formas. Bueno, parece que eso es todo, dijo Kairi, al ver cómo los tres se retiraban. Parece que tanto la subdirectora de la asociación como la directora de la agencia de entierros solo habían venido para callar cualquier objeción y hacer acto de presencia. Nos vemos en el campo de batalla, asesino de Magus y asesino de Magus Jr. Kiritsugu frunció ligeramente el ceño ante la forma en que el nigromante llamó a su hijo, pero aplacó su molestia. Él sabía que Shirou sería relacionado con su título tarde o temprano. Sin embargo, quería evitar que su hijo fuera visto como el segundo asesino de Magus, no quería que este se convirtiera en un título hereditario o algo así. Sin embargo, parecía que ya era algo tarde. Shirou, ¿sí? Necesitarás aprender a moverte en lugares como este, y yo necesito hablar con algunos asociados. Por lo que, nos reuniremos aquí cuando comience nuestra parte en la operación. ¿Entiendes? El pelirrojo asintió. No te metas en problemas. Este lugar es como un barril de pólvora, y solo se necesita de una chispa para hacerlo estallar. Entiendo. Shirou deambuló por el lugar durante unos minutos, no se alejaba mucho del área central, pues no era bien recibido ni por los ejecutores de la iglesia ni por los de la asociación. Sin embargo, cuando iba cerca del lado de la asociación, ¡ouch!, gimió el pelirrojo, al no haberse dado cuenta que había chocado con alguien. Discúlpeme, dijo él rápidamente sin querer crear ningún problema. No importa, yo tampoco estaba muy consciente de por dónde iba. Shirou alzó su mirada hacia la persona con la que se había chocado. Ella era una mujer más alta que él, debía de tener alrededor de 21 años. La mujer usaba un traje negro de 2 piezas con una corbata rojo-violeta. Ella tiene el pelo corto, magenta y un lunar justo debajo de su ojo izquierdo. ¿No eres muy joven para estar aquí, chico?, preguntó ella mientras entrecerraba sus ojos. Sí, solo estoy acompañando a mi padre, respondió el pelirrojo. Esto atrajo la atención de la mujer. ¿Tu padre, quién? Shirou no sabía si revelar esta información, era muy probable que muchos de los presentes tuvieran rencores contra su padre. Disculpa, eso es privado, ya veo, ten cuidado, este lugar puede ser tan peligroso como Aylesbury. Dicho esto, la mujer se alejó. Al ver que se acercaba la hora, Shirou volvió al lugar donde se había encontrado con Kairi y donde estaba su padre esperándolo. ¿Listo?, preguntó Kiritsugu. A lo que Shirou asintió. El dúo caminó hacia uno de los magos de los Ainsworth, el líder de la familia, Zachariah Ainsworth, un hombre adulto de cabello largo de color negro azulado. Él les indicó que fueran a donde se encontraba su hija, ya que él estaba a punto de enviar a un grupo grande de magos y no era lo suficientemente capaz de enviar a más al mismo tiempo.
Al parecer, dependiendo de lo que se quisiera sustituir e intercambiar, la cantidad de mana variaría. En este momento, los Ainsworth estaban sustituyendo el espacio mismo, lo cual causaría degradación en las texturas de la realidad, cosa que era en extremo peligrosa. Pero no por nada esta familia era una experta en el uso de esta hechicería. La sustitución del espacio era una de gran nivel, y además se estaba realizando en gran medida para enviar a varios magus, cosa que, normalmente, no debería de ser posible para ellos. Sin embargo, Aylesbury había sido escogido por los chupasangre para poder realizar el ritual ya que era un buen territorio místico, en pocas palabras, este era atravesado por una línea taumatúrgica, sobre la que también estaba el campamento, y de la cual los Ainsworth se estaban aprovechando mediante diversos rituales para potenciar su hechicería. Ellos se dirigieron hacia la chica y, por un momento, tanto Shirou como la hija mayor de los Ainsworth, se quedaron observándose el uno al otro. Ella es chica de su misma edad o tal vez ligeramente mayor que él, se podría decir que era alta y bella, con el pelo largo y dorado atado con largas coletas y ojos azules. Usaba una camisa de vestir blanca con volantes, una falda larga negra con botas blancas, un pequeño cinturón de cuero marrón en la cintura, y un par de fundas para cuchillos en la parte baja de la espalda. Físicamente, se parecía mucho a Rin, salvo por algunas ligeras o, mejor dicho, grandes diferencias. Además de que, tanto el cabello como los ojos de Rin eran más oscuros, mientras que el de la chica era más claro. Ella se quedó observándole preguntándose a sí misma, ¿qué hacía un chico de su edad yendo a un campo de batalla? Y Shirou se le quedó mirando hormonas, ¿están listos? Preguntó ella gentilmente. Ambos asintieron, la chica estiró su brazo y, de las puntas de sus dedos un portal en forma de rombo se abrió. Ellos lo atravesaron y, de un momento a otro, todo el escenario cambió. Ahora se encontraban en medio de una calle. Shirou analizó su entorno y se dio cuenta del estado del pueblo, era una amalgama de estilos, había edificios antiguos de más de 8 décadas de antigüedad, algunos de ellos estaban destruidos, probablemente secuelas de la lucha de hace 30 años. Pues, Aylesbury no tenía ningún valor económico, así que solo comenzó a florecer cuando los apóstoles muertos empezaron a invertir dinero y, desde que el ritual fue detenido, nadie había hecho grandes inversiones en el pueblo. Al menos, no hasta hace 5 años. Producto de esto, también había edificios nuevos para contrastar, aunque pocos, y algunos no terminados. Pero había algo que le daba mala espina, Aylesbury era una granja para los apóstoles muertos. Aunque su población no era ni cerca de ser muy grande, todavía era muy considerable. Pero la calle estaba totalmente vacía. ¿Viejo?, preguntó Shirou preocupado. Mantente alerta, vendrán en cualquier momento. Tenemos que salir de las calles principales, es mejor si peleamos en lugares más estrechos, dijo el asesino de magus mientras sacaba un Calico M950, un subfusil, de su maletín y se colocaba un portacuchillo en su cinturón, en el cual había un cuchillo similar a los usados por el ejército. Al saber que, probablemente, todos los pobladores eran sus enemigos, Shirou asintió. Sería malo si los abrumaran por mayoría, más temprano que tarde, los apóstoles muertos comenzaron a mostrarse, más específicamente, ghouls y deaths comenzaron a aparecer por todos lados. Estaba atardeciendo, así que la luz del sol debería hacerles algo de daño. Pero, aún así, estos se lanzaron contra el dúo sin pensárselo 2 veces. No era una cantidad absurda, así que, en vez de huir, Kiritsugu apuntó su subfusil ametralladora hacia los ghouls y comenzó a disparar. Estos poseían reflejos y fuerzas sobrehumanas, permitiéndoles esquivar gran parte de las balas del cálico. Sin embargo, la capacidad de fuego del arma permitió que, aun con su velocidad y reflejos, estos no pudieran esquivar todas las balas, las cuales les atravesaron la cabeza, torso, y demás extremidades. No obstante, la cantidad de ghouls incrementó progresivamente y estos empezaron a usarse como un escudo de carne los unos a los otros, de esta manera se acercaron cada vez más. Pero, cuando uno de ellos llegó lo suficientemente cerca del dúo, Slash. La cabeza del chupasangre fue cercenada de su cuello y mandada a volar por los aires. Con la larga longitud de la Mono Shizao, Shirou cortaba a cualquiera que se acercara lo suficiente para entrar en su rango. Gracias a esta combinación, Shirou y Kiritsugu mantuvieron su posición durante varios minutos. Chico, atrás. Al escuchar la advertencia de su ancestro, Shirou inconscientemente se reforzó y desenvainó su segunda espada, justo a tiempo para detener un zarpazo de uno de los ghouls que había logrado colarse en su campo de visión.
Mientras Muramasa detenía al chupasangre, el pelirrojo usó la Monoshizao para apuñalarlo y dividir su cuerpo por la mitad. Shirou, los callejones. Dijo Kiritsugu al ver cómo, poco a poco, los muertos vivientes comenzaban a superarlos. El chico asintió mientras comenzaba a retroceder junto con su padre hacia uno de los callejones del pueblo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, ambos abandonaron todo intento de mantener su posición y comenzaron a correr dentro de este. Shirou cortaba en pedazos cualquier cosa que se moviera hacia él con intenciones de hacerle daño. Kiritsugu lo seguía mientras disparaba hacia atrás provocando que los chupasangre no pudieran capturarlos. Ellos corrieron durante varios minutos hasta que lograron perder a sus perseguidores. Al salir de los callejones, ambos llegaron a una pequeña calle. «Es raro, ¿por qué dejaron de perseguirnos?», preguntó confundido el pelirrojo. El asesino de Magus comenzó a analizar el lugar donde se encontraban. Al no ver a ningún ghoul, él entrecerró sus ojos. «Esto es malo, ¿por qué?». «Los apóstoles muertos utilizan a sus ghouls para cosechar sangre. Si no están rondando los alrededores, entonces eso significa que nos han traído nuestra comida». «Eso es lo quieres decir, ¿verdad, hermana?». El dúo de padre e hijo observaron a dos personas. Un chico y una chica, los dos tenían la apariencia de ser un poco mayores que Shirou, ambos poseían ojos carmesí y cabello color platino. Los dos también vestían ropajes al más puro estilo victoriano. «¿Ustedes son?», Kiritsugu pronto los reconoció. «Shirou, cuidado, estos dos son los hijos de un aspirante al puesto de los 27 apóstoles muertos ancestrales». Esto pareció enojar al chico, quien se lanzó corriendo mientras gritaba. «Mi padre no es un simple aspirante a uno de los 27, él se convertirá en uno de ellos». Desde una vaina colgada en su cinturón, el chico desenvainó una espada. Era una espada plateada y blanca, con detalles azulados, una espada bastarda occidental. Con la velocidad sobrehumana de un apóstol muerto, él llegó delante de Kiritsugu en cuestión de segundos y se dispuso a cortarlo por la mitad. Time Alter. Double Axel, clink. La espada bastarda impactó contra la Monoshizao y fue desviada hacia un lado. Pump. El apóstol muerto bloqueó con una velocidad inhumana las balas del cálico y retrocedió. La chica se rió al ver a su hermano siendo contrarrestado por el otro dúo. «Qué patético eres, ¿quieres algo de ayuda?». «Cállate. Solo apóyame desde lejos», respondió el chico. «Bien. Pero no destruyas por completo al chico, lo quiero comer como recompensa», dijo ella lamiéndose los labios. «Haz lo que quieras». Shirou usó su análisis estructural en la espada. Él se sorprendió al descubrir la identidad de esta, era la llamada espada vorpal. Una espada capaz de debilitar a varias especies fantasmales y criaturas del mundo iluminado por la luna. Por un momento, Shirou recordó que para el ritual iban a participar varias facciones de los apóstoles muertos, y supuso que el chico tenía la espada como forma de prevención ante un posible conflicto. Para su desgracia, dicha espada no tenía ningún efecto sobre los magus. Acero chocó contra acero en un férreo combate. Shirou desviaba cada golpe de su enemigo. Sus katanas no estaban hechas para combates en los que tuviera que competir de forma directa con otras armas. Si forzaba mucho las espadas, estas podrían resultar dañadas. A pesar de la agilidad, fuerza, y reflejos del apóstol muerto, Shirou fue capaz de igualarlo en cada golpe gracias a la mezcla entre el refuerzo y la manipulación temporal. Por un momento, Shirou superpuso su proyección sobre su versión de la katana para poder desatar la legendaria técnica Tsuba Megaeshi. El apóstol muerto fue cortado efectivamente en pedazos. Pero, su maldición de restauración lo traería de vuelta en cuestión de algunos minutos y, mientras el chupasangre se recuperaba, ¡pum! Shirou oyó un disparo. Él vio como la hermana había sacado un arma y había disparado en su contra. Time Alter, Double Axel. Activando una vez más su hechicería, el pelirrojo fue capaz de esquivar por poco el ataque del enemigo. ¡Pump! Dos disparos volaron hacia la chica y ella los esquivó con facilidad. Súbitamente, balas llovían como gotas de lluvia mientras cruzaban el campo de batalla. Shirou usó su análisis estructural en el arma. Si bien él no podía proyectar cosas como las armas de fuego modernas debido a su especialización, eso no significaba que no pudiera utilizar su análisis en otras estructuras aparte de las espadas con el fin de comprenderlas a un mayor nivel.
Sin embargo, al utilizarlo en el rifle, si bien pudo comprenderlo mejor que con el solo hecho de verlo, podía decir que solo entendía lo básico sobre este, era un arma en extremo complicada a nivel estructural, y a nivel conceptual era incluso peor, dándole enormes dolores de cabeza el solo intentar comprender lo básico, al punto en que al final se rindió y solo se mantuvo en lo más básico. Kiritsugu, ten cuidado. Creo que ese rifle es un arma conceptual conocida como Black Barrel, según entendí es un arma que desintegra al éter, y parece que fue modificada por los apóstoles muertos para reaccionar a la activación de los circuitos mágicos, debería aumentar su daño si te golpea mientras tus circuitos están activados y, al desintegrar al éter, supongo que la hechicería elemental es contraproducente en su contra, ya que ésta se saldrá de control al interactuar con las balas. HMN. ¿Cómo descubriste eso, mocoso? El descubrimiento del chico tomó el interés de la chica. Kiritsugu entendió que una bala de ese rifle sería fatal, tanto si le golpeaba normalmente, como si le golpeaba mientras utilizaba el Time Alter. El apóstol muerto masculino se recuperó de las heridas causadas por la técnica del famoso espadachín y, al ver que necesitaba más fuerza para superar a su enemigo, él reforzó su cuerpo y se lanzó contra Shirou. De nuevo, comenzó un rápido intercambio de ataques pump. 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 Una ráfaga de disparos se dirigió hacia el pelirrojo, atravesando incluso al apóstol muerto masculino. Shirou hizo todo lo posible por esquivarlos. Pero eran demasiadas balas, estas le golpearon y le arrojaron varios metros atrás, un poco por delante de su padre. Shirou apretó sus puños, aunque sabía que se curaría, eso no eliminaría el dolor. Bastarda. Pudiste advertirme. Se quejó el chico. Oh vamos, ni que fueras a morir por eso, le quitó importancia a la chica. Ahora ve, aprovecha que está débil. Apretando los dientes, Shirou soportó el dolor causado por los disparos. Por otro lado, el apóstol muerto vio al chico apenas levantándose y, sin esperarse para curarse, se lanzó en su contra. Shirou logró reaccionar a tiempo para detener el ataque del chupasangre con una de sus espadas y utilizar la otra para atravesar su pie impidiéndole moverse con libertad. Poco a poco, la maldición de la restauración comenzó a hacer efecto y a curar las heridas del apóstol muerto. Ahora. Gritó Shirou. HMN. Exclamó el apóstol aturdido. Pump. Una bala atravesó la cabeza del chico matándolo al instante. Él cayó hacia el pelirrojo, Shirou se lo quitó de encima y observó sorprendido cómo la chica se reía de lo que le había pasado a su hermano. Ese tonto, realmente dejó que dos humanos le mataran por segunda vez. Ja. 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 Se rió la chica como si no le importara. Parece que funcionó, dijo Shirou mientras se acercaba a su padre. El asesino de Magus asintió. Sí, aunque probablemente solo funcione en condiciones como estas. Donde los apóstoles no son tan fuertes, dependen tanto de la hechicería y, sobre todo, en días como este, Kiritsugu susurró para que la chica no le oyera. Ja, ja, ja. ¿Te seguirás riendo? Preguntó Shirou. Tu hermano está muerto, ¿sabes? ¿Y qué? La maldición lo traerá de vuelta. Entonces, ¿por qué no ha vuelto? Preguntó Kiritsugu. Solo fue un disparo en la cabeza. En ese momento, ella se dio cuenta, tenían razón, su hermano no se estaba regenerando. ¿Qué? Exclamó ella sorprendida. ¿Qué le hicieron? Gritó ella desesperada. Nada muy especial, vuestra maldición de regresión no es absoluta, dijo el asesino de Magus. La maldición de restauración era la forma en que los apóstoles muertos se recuperaban. Esta devolvía al apóstol muerto de nuevo a su estado original, antes incluso de recibir el ataque. Pero, había un gran problema con esa maldición, dependía de las fases de la luna y, justamente hoy, era luna nueva, la fase donde la maldición se encontraba más débil. Además, la bala disparada era una bala del origen, estas eran armas conceptuales que volvían locos los circuitos mágicos de cualquier ser en el que impactasen, además de destruirlos, siempre y cuando estos estuvieran activos, causando una enorme cantidad de necrosis que impedía la curación. Con la maldición en su estado normal o en el máximo de su potencial, las balas no serían capaces de acabar con el apóstol muerto. Pero, con la maldición en su estado más débil, el arma conceptual fue capaz de sobrepasar la maldición y evitar la regresión. Bastardos. Con rapidez, la chupasangre se lanzó hacia adelante, esquivando las balas que Kiritsugu le disparaba. Shirou se puso enfrente, pero no pudo detenerla.
La mujer se lanzó contra el autónomo y este recibió un fuerte golpe que lo mandó a volar varios metros de distancia, no sin que antes este le arrojarse una botella de agua bendita a la cara que le quemó y destruyó su visión. ¡Ach! Gritó la mujer descontrolada sin poder ver nada. El asesino de Magus se levantó escupiendo sangre, si no fuera porque había reforzado su cuerpo, él habría muerto con ese golpe. Shirou. El chico entendió el mensaje de su padre y corrió hacia la chica, al no poder verle, él logró esquivar sus golpes erráticos y, utilizando su hechicería de proyección, él proyectó otra arma. Era el mismo cuchillo que Kiritsugu tenía en su cinturón, y una de sus creaciones. Él había usado varias de las balas del origen como material, de esta forma, el chico había creado un arma blanca con las mismas propiedades que las balas. Kiritsugu lo llamó castigo fantasma. El castigo fantasma estaba creado con las balas de Kiritsugu, que, a su vez estaban hechas con parte de sus costillas, estas se extrajeron de su cuerpo, se trituraron en polvo, se condensaron en un recipiente para preservar su alma, y se sellaron dentro de 66 balas como núcleo, y esto provocó que el arma fuera complicada de proyectar para Shirou. Generalmente, este cuchillo no sería nada muy especial, probablemente un arma de rango C, y al pelirrojo no debería de resultarle difícil el proyectarla. Sin embargo, como esta arma estaba ligada al alma de Kiritsugu, cosa que él no podía comprender, se le hizo mucho más complicado el proyectarlo. Shirou había creado el arma, conocía perfectamente cómo estaba estructurada, conocía a la perfección todos sus materiales, pero no podía comprender el alma de Kiritsugu ligada a sus huesos. No obstante, después de haber reformado las balas en la forma de un cuchillo, su compresión sobre el origen, o, más específicamente, sobre el concepto de unión y separación que rigen el origen de Kiritsugu, se hizo mucho más claro, él no podía replicar el alma de Kiritsugu. Pero, al juzgar el concepto de la creación del arma, un arma con el concepto de separación y unión, fue capaz de imitar sus efectos. Y, aún así, este reemplazo conceptual a la hora de su proyección, provocó que, lo que debió ser un arma de grado C, sin ningún tipo de degradación, se convirtiera en un arma de grado C, cuyo valor no era confiable. Aún así, fue más que suficiente para herir de muerte a la chupasangre cuando el pelirrojo blandió el cuchillo atravesándole el cuello. Desgracia, sangre se derramó de su garganta, esta le impidió hablar y ella terminó ahogándose. El efecto fue el mismo que con su hermano, poco a poco, el arma conceptual sobrepasó la maldición, corroyendo todo su ser. Shirou miró lo que había hecho, el cadáver de la mujer se retorcía en un vano intento de la maldición por mantener a su receptor con vida. Su cuerpo necroso, su garganta desgarrada, la sangre manchando su ropa, su padre lo había preparado para esto. Pero, aún así, las náuseas le invadieron y estuvo a punto de vomitar. De repente, la tierra comenzó a temblar, varios edificios viejos empezaron a crujir incluso, algunos se derrumbaron, parecía que la batalla campal estaba aumentando. De improviso, 2 edificios detrás de él se derrumbaron y sus escombros cayeron por todos lados. Viejo. Los escombros los habían separado, desde el otro lado, el asesino de Magus le respondió. Shirou, regresa al campamento, yo me reuniré contigo allí. Los apóstoles a los cuales asesinamos eran los hijos Louvre, 2 apóstoles muertos con más de 100 años de antigüedad, debería ser suficiente para que reconozcan nuestra utilidad. Entiendo. Asegúrate de regresar, viejo. Kiritsugu sonrió ligeramente. Eso debería decírtelo yo a ti. Antes de alejarse, el asesino de Magus dijo. No vayas por las calles principales, los verdaderos apóstoles, los que se encuentran entre los 27, comenzarán a enfrentarse entre sí, así como los miembros más poderosos de la iglesia y de la asociación. Dicho esto, Kiritsugu y Shirou se separaron. El aprendiz de Magus se alejó de la escena donde había ocurrido el enfrentamiento, no sin antes tomar las armas de ambos apóstoles, en ningún momento se dio cuenta de que una pequeña rata había estado viendo toda su pelea. Él corrió por los callejones del pueblo, a veces veía a ejecutores o a autónomos enfrentándose a apóstoles muertos. Si veía a alguien en apuros se detenía durante un momento y causaba una ligera distracción con el Black Barrel, después de todo, no estaba mal ayudar a alguien si podía hacerlo. Y, mientras huía del área de conflicto, vio algo que lo confundió. En una especie de parque para niños, se encontraba una chica. Ella era una linda chica un poco más joven que él, con largo cabello negro y piel muy blanca. Ella vestía un hermoso vestido victoriano de noche. Pero lo más extraño, fue cómo jugaba inocentemente en el parque con un perrito. Bueno, eso parecía ser.
Aunque a él le parecía más bien una ardilla, un animal lindo de pelaje blanco con algunos detalles ligeramente azulados. «Fou», ladró el pequeño ser al percatarse de su presencia. La chica se detuvo y le miró, ella tenía hermosos ojos escarlatas que él podía decir tenían un encanto sin igual. «¿Tú eres?», preguntó ella. A pesar de la extraña situación, él respondió. «Muramasa Shirou». Ella sonrió. «¿Y a cuál facción perteneces?» «¿Facción?», dijo Shirou confundido. «Oh no, yo soy un trabajador independiente. Más importante. ¿Qué haces tú aquí?». Shirou estaba conmocionado, al principio creyó que la chica era una apóstol. Pero, cuando usó su olfato para oler su esencia, no percibió ningún olor semejante al que olía cuando lo usaba con los Deats o los otros apóstoles muertos. Él había reemplazado su sentido del olfato para percibir la hechicería, otra de las cosas que había aprendido en la torre del reloj, y este nunca le había fallado. De hecho, aunque Shirou no sabía utilizarlo de forma consciente hasta su llegada a la torre, parecía que lo había hecho desde hace mucho antes de llegar a esta. Así fue como notó la aglomeración de mana en el despacho de Lord Bagoaleta. «Yo. Fui invitada a venir, ¿invitada?». «Así es». Sonrió la chica. Aunque parece que se armó un gran desastre igual que la otra vez. ¿Otra vez? Los pensamientos de Shirou se detuvieron cuando, de repente, el cielo se cubrió con un dosel de alas, estas produjeron un enorme cambio en el mundo, creando un mundo de muerte donde la oscuridad absoluta se comenzó a tragar la luz de la luna y de las estrellas. ¿Qué demonios es esto? Nevermore, es la cánica de realidad de Gransurt Blackmore, uno de los 27, dijo la chica restándole importancia. El apóstol muerto asesino. El bebedor de la luna. Preguntó Shirou aterrorizado. Ella asintió felizmente. «Sí, ese mismo, es un buen bromista, hace 1700 años les hizo creer a toda la humanidad que había muerto. Probablemente vino a matarme junto con Merem, ambos deben estar enfrentándose a Rizzo y a Fina». Estos nombres trajeron escalofríos a Shirou. Fina Glodesvelten y Rizzo Aalstrout, ambos son apóstoles muertos de entre los más poderosos, los dos son parte de los 27. «¡Cuidado!». Shirou utilizó el Black Barrel para destruir a un ghoul que se acerba para atacar a la chica. La chica se sorprendió por la acción del muchacho. «¿Me protegiste?», preguntó ella extrañada. «Bueno, ibas a ser lastimada, ¿verdad? No iba a dejar que sucediera mientras estaba enfrente». Esto trajo una sonrisa al rostro de la chica. «Oh. Ahora que lo pienso, llegaré tarde, me distraje jugando y viendo las peleas. Ya que vas a protegerme, ¿me escoltarás también?». «¿Escoltarte?», preguntó el chico confundido. «Sí», respondió ella. Shirou quería negarse, debía regresar al campamento como su padre le había dicho. Pero, había algo en esos bellos ojos carmesí que no le permitían negarse. «Claro. ¿A dónde vamos?». «A las cuevas. ¿Sabes? Hay unas cuevas debajo de este pueblo, se supone que ahí nos reuniremos», dijo ella alegre e inocentemente. «Fou», ladró el animalito. «Oh cierto, él es Cat Palug, aunque puedes llamarlo Fou». «Encantado, Fou», dijo el chico mientras estiraba su mano hacia el pequeño animal.